Buenos días, mi nombre es Alicia García Cota y mi compañera es Kitsia Denise Sánchez Sandoval. Actualmente estudiamos en la Universidad Autónoma de Occidente, en la licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales, en la materia de Derecho Civil, a cargo de la maestra, la licenciada Galia Sandoval. El motivo de este video es la presentación de una exposición del tema titulado Las fuentes de las obligaciones. Para dar inicio a nuestra exposición, le daremos la palabra a nuestra compañera Kitsia. Buenos días tengan todos ustedes con el debido respeto que se merecen. Hoy vamos a hablar sobre las fuentes de las obligaciones, pero creo que es importante que antes de entrar de lleno al tema que nos compete, mencionar algunos aspectos y elementos importantes para el desarrollo de este tema, elementos que son básicos y son principales que quiero dejar en claro antes de entrar de lleno a lo que es nuestro tema. Vamos a comenzar definiendo qué es el derecho. Pues el derecho es el conjunto de principios y normas que van encaminados en ideas de justicia y de orden para regular la conducta de los seres humanos en la sociedad. El derivado del derecho existen las personas, que el artículo 9 del Código Familiar nos dice que se considerará persona a todo individuo que nazca vivo y que por lo menos permanezca vivo durante las primeras 24 horas, o bien que se ha presentado ante el oficial del registro civil con los requisitos marcados por el mismo código, requisitos que todos conocemos. Existen dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas es todo ser humano que sea susceptible a contraer derechos y obligaciones. Y las personas morales es el conjunto de dos o más personas físicas que se unen como institución para llevar a cabo objetivos, ya sea con o sin fines de lucro. Aquí me voy a permitir citar a la Universidad Autónoma de Occidente como un claro ejemplo de persona moral. Tendiente a la producción de personas se desarrolla la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la capacidad que tenemos todas las personas para poder desarrollar los derechos y contraer las obligaciones. Esta capacidad se desarrolla de dos maneras, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la idoneidad que tienen todas las personas para adquirir los derechos y contraer las obligaciones. El artículo 22 del Código Civil para el Estado de Sinaloa nos dice que esta capacidad se desarrolla al momento de nacer y se extingue con la muerte. La capacidad de ejercicio es la capacidad que tienen todas las personas y que se desarrolla a lo largo de la mayoría de edad. Es decir, aquí ya tienes la capacidad como individuo y como persona para poder desarrollar por sí mismo tus derechos y cumplir con tus obligaciones. El artículo 24 del Código Civil para el Estado de Sinaloa nos dice que el mayor de edad ya está facultado para poder desarrollar sus derechos por sí mismo y contraer sus obligaciones. Claro que con algunas restricciones que marca la ley. El artículo 23 del mismo Código Civil del Estado de Sinaloa nos dice que los menores de edad y las personas incapaces son restringidos de la capacidad jurídica. Los incapaces pueden contraer derechos y obligaciones y cumplir con sus obligaciones, pero tienen que tener un representante que será nombrado de acuerdo a los requisitos que marca el mismo código. Existen las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho llegan a nosotros para darnos esa respuesta a la incógnita del porqué del derecho y de dónde surge ese derecho. Esas fuentes se clasifican en tres: las fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Existen hechos y actos jurídicos. Los hechos jurídicos es todo acontecimiento de la naturaleza o del hombre, tendiente a consecuencias jurídicas. Un ejemplo claro de un hecho jurídico es el nacimiento.
y otro contrario sensus es la muerte. También vamos a hablar de los actos jurídicos, que los actos jurídicos son todos los acontecimientos realizados por el hombre, que van encaminados por su voluntad. Esta voluntad va encaminada a las consecuencias jurídicas dadas por la norma. Como ejemplos de actos jurídicos podemos citar al matrimonio, a un contrato o un testamento, entre otros. Tenemos que recordarles que todo acto jurídico que se ha celebrado produce obligaciones. ¿Pero qué es una obligación? La obligación es la necesidad del deudor de conceder al acreedor una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Las fuentes de las obligaciones se clasifican en 5. Obligaciones, la primera es contratos, declaración unilateral de la voluntad, enriquecimiento ilícito, gestión de negocios y el hecho ilícito. Enseguida vamos a hablar de los contratos. Antes de entrar de lleno a un contrato, me permito citar al artículo 1677, que dice que un convenio es un acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y el artículo 1678 del mismo Código Civil nos dice que todo convenio que cree y transfiere obligaciones tomará el nombre de contrato. Un contrato es un conjunto bilateral de dos o más personas que denotan su voluntad, en consecuencia, para poder producir obligaciones y contraer obligaciones. Existen elementos de existencia y de validez en los contratos. Los elementos de existencia del contrato son 3 y son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. El consentimiento es el concierto de voluntades en las partes, que para que pueda darse debe de existir una oferta y una aceptación. La aceptación debe de ser expresa o tácita. ¿Pero qué quiere decir expresa? Pues expresa significa que la voluntad se va a manifestar de forma escrita, oral o verbal, o sin signos equívocos, o de manera tácita. La manera tácita es la manifestación de la voluntad, pero de acuerdo a conductas que denotan la voluntad de la persona. El objeto, aquí en el objeto es muy importante que la voluntad y el consentimiento vayan encaminados a un objeto tanto física como jurídicamente posible. Y la solemnidad, que es el tercer elemento de existencia, solamente es un elemento de existencia que no es requerido, es eventual porque no es requerido en todos los actos jurídicos, solamente en los que lo requieren. Habrá inexistencia en este acto jurídico denominado contrato cuando algún elemento de existencia no se lleve a cabo, es decir, que el consentimiento no se dé entre las partes, que el objeto no vaya encaminado a un objeto ni física ni jurídicamente posible, o que la solemnidad no se lleve a cabo si es que así se requiere. Si alguno de esos elementos falta, entonces se dirá que el contrato es inexistente y se le dará una nulidad absoluta. Para que el contrato se lleve a cabo de manera plena, debe de contar con elementos de validez. Esos elementos son la formalidad. Todo acto tiene una forma, como lo marca la ley. Esta forma debe de ser oral o escrita. Todos los actos jurídicos deben de ser exentos de vicios del consentimiento, es decir, no debe de haber error, no debe de haber dolo, no debe de haber mala fe, no debe de haber lesión, ni mucho menos violencia. El objeto, motivo, fin del acto jurídico debe de ser lícito. Y la capacidad, como lo mencioné anteriormente, pues es la actitud de las personas para poder desarrollar y adquirir derechos y contraer obligaciones. Si cumple el acto jurídico con estos elementos de validez, entonces podemos decir que el acto es válido y va a ser eficaz. Pero si no cumple con alguno de los elementos de validez, entonces diremos que el acto es inválido y se le dará una nulidad relativa. Los efectos que producen los contratos
es que desarrollan derechos y producen obligaciones para las partes. En los actos jurídicos denominados contratos encontramos la clasificación de personas. Podemos encontrar al sujeto pasivo o deudor o al sujeto activo, también llamado acreedor. Los contratos pueden ser unilaterales, que es donde las obligaciones recaen en una sola persona. Un ejemplo de contrato unilateral, por así decirlo, podría ser la donación, donde existen dos partes, el donante y el donatario. Aquí la obligación recae en el donante. Y un contrato unilateral es en el que ambas partes contraen obligaciones recíprocas. Como ejemplo de un contrato unilateral podemos citar una compraventa. Es importante dejar en claro que en el contrato las terceras partes no van a contraer ni derechos ni obligaciones. Solamente las personas que son involucradas en los contratos son las personas que van a contraer derechos y obligaciones. Ahora les voy a hablar sobre la declaración unilateral de la voluntad. La declaración unilateral de la voluntad se constituye como un negocio jurídico unilateral recíproco de derecho privado patrimonial, cuyo fin consiste en engendrar al autor una obligación con una persona o personas sin necesidad de que estos la acepten. Como un ejemplo de la declaración unilateral de la voluntad, les voy a mencionar una promesa de recompensa. Es decir, a mí se me pierde mi perrito y yo me comprometo de acuerdo a mi voluntad manifestándola en una promesa de recompensa por un cierto monto a la persona que encuentre a mi perrito. Esa promesa se manifiesta de acuerdo a mi voluntad, a mí nadie me obliga. Ahí es cuando la declaración de la voluntad unilateral se desarrolla de ese modo. Existen otros como pueden ser una oferta al público, una oferta de venta, etc. También la declaración unilateral de la voluntad se puede llevar a cabo en los títulos civiles, a la orden y al portador, que comprenden la promesa en un documento. A la orden es cuando van hacia una persona determinada y un título al portador es cuando este título va encaminado a una persona que no es determinada. Seguimos con el tema de enriquecimiento ilegítimo. Para que éste se actualice o exista, debe de presentarse 4 requisitos: que exista el enriquecimiento de una persona, que se dé el empoderamiento, que exista una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empoderado. Y por último, que no exista una razón o causa jurídica que lo extinga. Aquí surge la obligación de una indemnización al que se ha empobrecido en medida de lo que se ha enriquecido. Esto quiere decir que lo que yo le quité al empobrecido es lo mismo que yo le voy a regresar, porque eso es lo que la ley establece. Esto se sustenta en el artículo 1882, que dice: el que sin causa se enriquece con detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida de lo que se ha enriquecido. La gestión de negocios. La gestión de negocios genera obligaciones a cargo del gestor y del dueño del negocio. Es un hecho lícito, también conocido como cuasicontrato, que consiste en la intromisión de una persona con el propósito de hacerle un bien, pero este debe de ser espontáneo e intencional, y sobre todo su principal característica es que no debe tener ninguna obligación legal.
que nada lo obligue a hacerlo. Será por un acto propio, por hacer un bien simplemente. ¿Qué es el hecho ilícito? Es todo aquello contrario a lo que establece la ley, a las buenas costumbres. La responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño provocado por incurrir en una conducta antijurídica. ¿Qué quiere decir? Pues el hecho ilícito, como ya lo mencionamos, es todo lo contrario a la ley. Quiere decir que si yo hago algo ilícitamente, esto tendrá una responsabilidad jurídica. Y esto lo sustenta el artículo 1794, que dice que las obligaciones nacen de los actos ilícitos. Hasta aquí concluimos con lo que es nuestra exposición y nuestra presentación con el tema que nos compete, esperando que haya sido totalmente de su agrado, que hayamos aclarado sus dudas y lo más importante es que este tema les haya quedado claro. Agradecemos de antemano a nuestra maestra, la licenciada Galia Sandoval Valencia, por darnos la oportunidad de poder presentar este tema para todos ustedes, un tema que nos ha enriquecido jurídicamente, porque son temas que llevamos a cabo y que vemos todos los días de nuestra vida. Son temas que se relacionan con nuestra vida cotidiana y que son de suma importancia para la realización tanto de nuestra vida independiente como de nuestra vida laboral que vamos a llevar adelante que vamos a llevar a cabo más adelante. Agradecemos a todos por su atención, esperando que tengan un buen día. Muchas gracias.